cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor gran bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor gran bendición. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí envía el Señor gran bendición. Santo eres, Señor. Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo sin tu aliento no puedo vivir. Derrama tu gloria en este lugar. Ayuda a tu pueblo para batallar. Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo sin tu aliento no puedo vivir. Derrama tu gloria en este lugar. Ayuda a tu pueblo para batallar. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo sin tu aliento no puedo vivir. Derrama tu gloria en este lugar. Ayuda a tu pueblo para batallar. Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo sin tu aliento no puedo vivir. Derrama tu gloria en este lugar. Ayuda a tu pueblo para batallar. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Cordero de Dios. Sí, Señor, te alabamos y te adoramos, Padre. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. No hay nada
que se pueda comparar a ti. Hasta las aves de los cielos te obedecen a ti. Y mi alma, Abba Padre, clamo a ti. Hoy tu presencia, tu fuego, yo quiero sentir. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Díselo tú también. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Proclama su nombre siempre. Está aquí esta tarde, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. No te cambiaría por nada, yo seré fiel a ti. Tu presencia es mi todo y sin ti no puedo vivir. Y mi alma, Abba Padre, clamo a ti. Hoy mi alabanza y mi adoración te la entrego a ti. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Siente la presencia de Dios. Él está aquí esta tarde. Santo eres, Señor. No hay nada que se pueda comparar a ti. Hasta las aves de los cielos te obedecen a ti. Y mi alma, Abba Padre, clamo a ti. Hoy tu presencia, tu fuego, yo quiero sentir. Cántala conmigo. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Sí, Señor, toca nuestras vidas, Padre Santo. La gloria es tuya, Señor. Estoy aquí frente a ti. Levanto mis manos y cierro mis ojos. Empiezo a notar el gran poder en mí. Espíritu Santo fluye en este lugar. Espíritu Santo ven y empieza a actuar.
sé que tú lo vas a hacer, confío en ti. Hoy dejo mis cargas a tus pies, Señor, sabiendo que tú las vas a recibir. Me olvido de mis problemas, porque tú lo haces con tu divino poder, una y otra vez. Me olvido de mis problemas, porque tú lo haces con tu divino poder, una y otra vez. Espíritu Santo, fluye en este lugar. Espíritu Santo, ven y empieza a actuar, Señor, como tú sabes. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú lo vas a hacer, confío en ti. Espíritu Santo, fluye en este lugar. Espíritu Santo, ven y empieza a actuar, Señor, como tú sabes. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú lo vas a hacer, confío en ti. Envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria. Vamos a repetir esta frase: envuélveme en tu gloria. ¿Quién no quiere que el Espíritu Santo lo envuelva en la gloria más bendita que hemos podido experimentar en este mundo? Vamos a decírselo de corazón: envuélveme en tu gloria, Señor. Vamos a cantarla. Amén. Envuélveme en tu gloria. Envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria. Sé que tú lo vas a hacer, confío en ti. Y si confía en el Señor, dale ese aplauso grandísimo que Él se merece. Sí, Señor, te damos la gloria a ti, Padre. Señor. Amén. Mira, hoy es uno de los días más importantes dentro del cristianismo, ¿verdad? Se celebra el día de Pentecostés. Y es curioso que si tú le preguntas aquí a la gente en el pueblo, oye, ¿qué es Pentecostés? Te dice, pues es cuando se hacen las comuniones. Las comuniones se hacen en Pentecostés. ¿Y Pentecostés qué es? Pues cuando vino el Espíritu Santo y ya está. Y poquito más saben. Pero si nosotros fuéramos conscientes de qué viene ese día y por qué nosotros nos llamamos, que somos una iglesia pentecostal, vais a entender las maravillas que Dios tiene para todos nosotros. Mira, estuvimos viendo en estas semanas pasadas, estuvimos estudiando
cómo Dios en la antigüedad, la palabra del Señor dice que nadie había visto a Dios porque Dios es espíritu. Pero es cierto que Dios se había revelado en determinadas ocasiones muy puntuales a la humanidad a través de una palabra que los teólogos le han llamado teofanía. Teofanía es una aparición de Dios, ¿no? Ejemplos de teofanías, pues puedo poner, por ejemplo, la zarza ardiente tan famosa de Moisés, cuando Dios se apareció a Moisés a través de una zarza ardiendo, ¿verdad? La columna de nube que iba por el día y una columna de fuego que iba por la noche, que podemos verla en el libro de Éxodo, cuando ya el pueblo de Israel había escapado de Egipto, ¿vale? Vemos también que en el monte Sinaí, cuando Dios le fue a entregar las tablas de la ley a Moisés, pues se apareció a través de truenos y relámpagos. En el libro de Job vemos como a través de un torbellino Dios se apareció. Pero son puntos muy, digamos, son sitios muy puntuales de la historia, ¿vale? Pero que nadie lo había estado viendo, ¿vale? Digamos, si no fuera porque nos lo habían contado en la Biblia. Luego vemos también que hay ejemplos de lo que se llaman teofonías antropomórficas, es decir, veces en las que Dios se ha presentado de una forma corporal, física, a las personas. Por ejemplo, cuando vinieron los 3 visitantes a Abraham, pues nosotros vemos que era Dios que se estaba manifestando a través de esas personas, ¿vale? Luego vemos cuando Jacob estuvo peleando con el ángel de Jehová en Peniel, ¿verdad? Que le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel de Jehová le tocó el muslo, se quedó cojo para siempre. Ante Josué vemos cómo un varón se apareció delante de Josué y Josué le adoró, ¿vale? Pero nosotros cuando vemos realmente, ya pedí a Vanessa que busque en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando realmente el mundo pudo ver a Dios hecho persona, es cuando la figura del Verbo se encarnó en Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, Vane, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Hermano, yo pues, quiero repetiros una cosa que es súper importante, hermano, y esto lo digo de verdad con todo mi corazón, ¿vale? ¿Escucháis a esos niños? Estos niños lo están trayendo sus padres porque ellos quieren que esos niños se críen en los caminos de Dios, ¿eh? Entonces nuestros hermanos tienen que saber que estos niños a nosotros no nos es molestia ninguna. Lo vuelvo a repetir, aunque ellos estén chillando, que estén gritando, no queremos que los hermanos estén aquí incómodos, sino que ellos se vean bien recibidos, ¿vale? A Vane sí le voy a pedir si quiere que les ponga unos dibujicos o algo, ellos no están acostumbrados, pero decía la palabra del Señor, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los que somos grandes, sí tenemos que estar capaces de estar concentrados en escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de que en la encarnación del Verbo es cuando la gente por primera vez pudo ver que Dios era real, ¿vale? Que Dios era real. Pero ahora vamos a ver una cosa muy importante, que es que cuando el Señor ya estaba a punto de terminar su ministerio, Él le hizo una promesa a los discípulos. Él hizo una promesa a los discípulos y nos hizo una promesa a nosotros mismos. Ahora vais a entender el porqué. Mira, nosotros hemos estado viendo en las semanas anteriores que cuando Jesucristo llegó a Jerusalén, cuando lo fueron a matar, os acordáis que estuvimos hablando de la fiesta del Pesaj, de la fiesta de la Pascua. Y justamente el día que el Señor hizo la entrada triunfal en Jerusalén, coincidía con el día que se seleccionaban los corderos para el sacrificio, donde se tenía que buscar un cordero sin mancha para que el sumo sacerdote lo mandara para expiación por el pueblo. Cuando a nuestro Señor Jesús lo metieron en la cruz, era el día que se sacrificaba ese cordero. Pero había otra fiesta dentro de los judíos que se celebraba justamente 50 días después de la fiesta del Pesaj.
ayer mismo estábamos ahí escuchando a un hombre que se supone que está preparado de Biblia y decía, bueno, han pasado 50 días desde la Pascua, pero no sabía por qué 50 días después de la Pascua es que venía esta fiesta. Esta fiesta se llamaba la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta hebrea que lo que rememora es el día que Dios hizo pacto con su pueblo. Es decir, ¿os acordáis el que haya visto la película cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés? Ese fue el día que Dios hizo un pacto con la humanidad y les dijo que yo os quiero a vosotros, que yo os quiero dar mi vida. ¿Entendéis? Pues ese día que se celebraba el pacto, nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios nos enseña de que Jesucristo iba a ser mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto para nuestras propias vidas. ¿Entendéis? Por eso nosotros cuando cogemos la Biblia y la leemos vemos que está el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Entonces vamos a escuchar unas palabras directamente que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que quizá cuando a los apóstoles en su día se las decían no se enteraban muy bien, igual que nosotros mismos, los que estamos aquí. Mira, Van y yo hemos estado en donde estaba la primera iglesia que hubo. No os creáis que aquello es una catedral, era más o menos igual como esto. Ahí no había coches, pero era una cochera. Así fue como el Evangelio empezó, como la iglesia del Señor comenzó. Mira, le voy a pedir a Vanessa que busque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 10, ¿vale? Estaba muy cercano el tiempo en el que nuestro Señor iba a ser sacrificado, y Él empezó a consolar a los discípulos dándole la siguiente promesa. Dice la palabra del Señor, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús le estaba hablando, ¿es que no os dais cuenta de que yo soy Dios? Dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, me he pegado 3 años con vosotros. Habéis visto que resucito a los muertos, que le doy vista a los ciegos, que sano a los enfermos, que perdono los pecados. Que os estoy diciendo que soy el Hijo de Dios. Bueno, pues si no os queréis creerlo, porque yo lo diga, creedme por lo menos por las obras que yo estoy haciendo con vosotros. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fijaos en este versículo, porque este versículo es para ti y para mí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate lo que dice aquí. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no es como habréis escuchado más de uno que dice, tú le tienes que pedir que el Señor te dé un coche, que ya verás cómo Dios te va a dar un coche. Tú le tienes que pedir un trabajo. No, si interpretas perfectamente el versículo tal y como viene, que en eso consiste la exégesis, en interpretar lo que está escrito. Jesucristo dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, es decir, tú imagínate que yo voy al horno de candela y digo que dice la Vane que me dé 2 barras de pan y que se la apunte. Yo estoy yendo en el nombre de la Vane. Yo no estoy yendo a la tienda, dame unos donuts, dame unos gusanitos, dame... No, yo estoy yendo en el nombre de la Vane. Entonces el Señor Jesús dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, mandado por mí, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no tiene nada que ver con nuestra fe, con nuestra medida de fe que tengamos, con las panzadas que nosotros nos peguemos, por los dineros que soltamos en la iglesia, por la obra de misericordia. Consiste en estar agarrados a nuestro Señor. Dice, lo vuelvo a repetir, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y entonces ahora este texto lo han titulado los eruditos, la promesa del Espíritu Santo. ¿Se puede bajar? Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fijaos lo importante que es. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra que se utiliza en griego es paracletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Mirad, todavía un poco y el mundo ya no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ahora le voy a pedir a Vanessa que busque un poquito más adelante en Juan 16 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fijaos, esto es lo que le espera a una persona que de verdad repite los mandamientos y la predicación del Evangelio. El Señor nos trae libertad a nosotros, nos limpia del pecado, trae paz a nuestros corazones, nos quita la venda que tenemos en los ojos de cómo está este mundo. Pero mirad lo que nos espera. No te vayas a creer que te espera aquí joyas, riquezas, poder. Dice, estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Vosotros habéis visto los vídeos que circulan por internet, por ejemplo, en Nigeria, en Siria, lo que le hacen a los cristianos? No sé si lo habéis visto. Es que perdonad que esto es muy fuerte porque hay aquí gente menor. Lo entierran vivos, lo ponen de pie en arena. Y le dicen, tú no adoras a Dios, venga, pues levanta tus manos. Los ponen a todos los negricos ahí con las manos levantadas y lo entierran en vida. Y por cientos se ven manos colgadas de gente que le dicen, reniega de Jesús o te matamos. Hoy mismo, de una organización que se dedica a la oración por la iglesia perseguida, me mandaban otro vídeo, donde se veía en el suelo un padre con sus dos niñicos. ¿Renegáis de Cristo? ¿Cómo vamos a renegar de Cristo? Y los matan por no gastar balas con varas, a palos, por decir que Jesús es Dios. Si tú quieres decir, bueno, pues yo es que yo respeto las creencias de todo el mundo, pero yo me considero evangélico, yo me considero protestante, es muy difícil que recibas persecución. En cambio, en el momento que tú le dices a la gente, Jesús es Dios, y si no le pides perdón por tus pecados, tu alma se condena, pero Él no ha venido a condenarte, sino para darte libertad, automáticamente va a despertar el odio de muchos y la persecución de muchos. Y ya el Señor nos lo estaba explicando desde el principio. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Más para abajo, vale, vamos a llegar hasta el 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene, y esto es muy importante, dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo vuelve a repetir el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Daos cuenta de la importancia de estas declaraciones que Jesucristo estaba haciendo en nuestras vidas. Ahora vais a entender por qué cuando pasaron esos 50 días, justamente cuando se estaba conmemorando el pacto que Dios había hecho con la humanidad, este pacto de Dios con la humanidad se renueva a través de Dios mismo, no por mediación de nuestras propias obras, sino porque Jesús fue el que envió al Paracletos, al Espíritu Consolador. Y Dios jamás miente, siempre Él cumple su palabra. Hermano, si Dios te ha dado una promesa de que tu casa es para Cristo, tu casa es para Cristo. Aunque yo lo vea negro, aunque yo lo vea verde, si a mí el Señor me ha dicho que mis hijos van a estar en los caminos del Señor, yo los puedo ver más perdidos en el mundo
que la 10 es 11. Pero si el Señor lo ha dicho, Él lo va a hacer. La promesa que Dios tiene para tu vida en Él siempre es sí y amén. Y el Señor siempre nos lo decía, lo único que tenéis que hacer es permanecer en mí. No tenéis que hacer, si esto no es una cosa vuestra, que esto lo voy a hacer yo, dejadlo de mi cuenta. Pero no era la gente capaz. ¿Qué es lo que ocurre? Después de todas estas promesas, después de que Él lo había prometido lo que iba a pasar, lo siguiente que pasó después fue que mataron al Señor. Por haberse hecho Dios, se encorajan con Él porque le estaba quitando el negocio de la religión y lo crucifican. 3 días después Él resucita, se muestra a miles de personas durante decenas de días, deja testimonio de su resurrección. Incluso hay historiadores que son ajenos a la misma escritura que dan testimonio de esa resurrección, es totalmente irrefutable, y Él se marcha a los cielos, pero le dice a los discípulos, que los discípulos estaban asustados vivos, porque al quedarse ellos sin su líder, pues lo que ocurría inmediatamente es que estaban asustados. Les dijo, no hagáis nada hasta que haya venido. Yo me acuerdo de muchos niños cuando eran chiquitillos que hacían esa guerra. Yo me acuerdo de que mismo el pastor que tenía me daba crujidos porque yo me metía abajo de la silla y cogía a las mujeres y les pegaba pellizco y bocaba las piernas. O sea que no os preocupéis, que es normal, ¿no? El Espíritu Santo era la promesa que Dios había hecho para los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mirad. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 1 a partir del versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2. Hechos, ¿lo tiene ahí? Hechos, capítulo 2. A partir del versículo 1. Mira, toda la promesa del pacto que se había hecho a Dios, toda absolutamente la promesa del pacto que se había hecho a Dios, en este momento es cuando se va a cumplir. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, de la misma manera que estamos nosotros ahora, estaban los apóstoles también. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vosotros, si os dais cuenta, ahora mismo, mientras que estaba leyendo este mensaje, habéis visto una cosa que ha pasado, ¿no? Había un niñico aquí. El niñico, él no está acostumbrado a estar a lo mejor aquí con la calor, a estar con tanta gente, el niño se agobia. ¿Qué hace ese niño? Lo que hace cualquier niño en el mundo, ¿no? Nosotros no dejamos de ser esos niños interiores que tenemos. Cuando algo nos incomoda, la primera tendencia que tenemos es rechazarlo. Porque, digamos, se sale de los moldes de lo que nosotros tenemos preestablecido en nuestra propia mente,
¿Qué pasa con los niños? Lo que estaba diciendo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Quiero que me compre, todo el que tiene hijos sabe cómo va, ¿no? Quiero que me compre, yo que sé, embollicado, quiero que no sé qué. Y le dicen, no te lo voy a comprar. ¡Ah, que me lo compre! ¡Ah, que me lo compre! ¡Ah! Entonces hinchan de llorar y hay dos caminos. Uno que dice, para que se calle el niño, toma, ¿no? Y le damos el bollicao. Hay otro que lo que hace es, le pega un crujido al niño y dice, como llores, te pego otro crujido y ya no lloran más, ¿no? Hay otros que lo que hacen es, no te lo compro, vas a llorar 3 horas, 7 horas, 9 horas, pero sabes que por mucho que llores no te lo voy a comprar hasta que no hagas tal cosa. Sea como sea, cada padre no tiene su forma de educar a su hijo, pero la tendencia natural que está en nosotros es que se nos rompen los esquemas de lo que tenemos en nuestra cabeza preestablecido, nos quedamos fuera de órbita. Daos cuenta la claridad con lo que hemos estado viendo en estos versículos de la palabra del Señor, cómo el plan de Dios jamás ha variado en nuestras vidas. Y de la misma manera que la gente tenía incredulidad cuando el Señor estaba aquí en cuerpo físico y veían las maravillas que Él hacía y ya es que decía, si es que más que os estoy haciendo, si no, es que tenéis que creer, si es que no hay más remedio. ¿No creéis que resucite a Lázaro? Venga. ¿No creéis que resucite a la niña? Venga, vale. Pues ahora voy a resucitar yo. Y los discípulos todavía siguen teniendo ese temor, pero hemos estado leyendo este versículo donde dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y la única cosa que estaban era que estaban juntos y unánimes. No sé por qué, hasta el día de hoy no se puede dar una explicación, pero la familia de la Iglesia es la herramienta que el Señor utiliza para la expansión de su reino en nuestras propias vidas y en las naciones. Ojalá hubiera sido de una manera más fácil, ¿no? Como que te conviertes y ya te está en tu casa y ya está. Y cuando venga el día del Señor, pues te vas para el cielo. Pero no funciona así desde hace 2000 años. Pero es importantísimo que entendáis que ese Paracleto, ese Consolador, no es ni más ni menos que el mismo Dios que se mostró cuando el Verbo se hizo carne, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la que nos trae la convicción de que necesitamos buscar a Dios. Yo he visto a gente que son eruditos en muchas materias, que tienen mucho estudio y cogen la Biblia y no son capaces, no se deslían, no la entienden. Pero cuando el Espíritu Santo trae iluminación a una vida, ¿qué te pasa? Que de repente un día estás leyendo la Biblia y parece como que se te salen las letras para afuera. ¡Ah, si es que lo entendí! ¡Si es que es verdad! Cuando una persona tiene su entendimiento entenebrecido, cerrado por su propio orgullo, se hacen sus propias ideas de cómo tiene que ser la iglesia. Pues tienes que ser de esta manera, tienes que ser de otra, este está más convertido, este está menos convertido, tienes que tener estos dogmas, tienes que hacer esas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, de lo primero que te das cuenta es de tu incapacidad, de que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Pero lo que ocurre es que cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, en esa debilidad es cuando realmente recibimos el poder que viene de lo alto. Dice la palabra del Señor que el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, escuchaba yo ayer uno decía, el Espíritu Santo cuando viene es como si fuera una corriente que no puedes verla, es como si fuera la luz del sol, que la puedes pintar de amarillo o de naranja, pero te calienta, y es como una fuerza que te hace ser más amigo del Señor. Luego les decía a los niños, el día que a vosotros os bautizaron, ese fue el día que vosotros formasteis parte de la iglesia. Ahora, que ya sois más grandecitos, vais a tomar del cuerpo del Señor, pero no podéis tener el Espíritu Santo todavía porque os tenéis que confirmar. Y cuando llegue la confirmación, entonces vais a tener el Espíritu Santo. Que Dios reprenda tanta sarta de mentiras. Desde ese día de Pentecostés, el Paracleto vino y ya está juzgado el príncipe de este mundo. El que manda ahora no vaya a creer que es Dios. Ese será el final, cuando Dios ponga a su enemigo totalmente bajo el estrado de sus pies. Cuando Cristo sea todo en todo. Pero en este planeta en el que nosotros estamos viviendo, el que manda es Satanás. Y aunque él ya ha sido juzgado, el Espíritu Santo es el que hace la obra en el creyente para retener la obra del maligno. No importa el color al que tú votes, no importa la ideología que tú tengas, es todo mentira, porque si tú tiras para arriba, para arriba, para arriba, te das cuenta que siempre el jefe va a ser el mismo. Hace ya años que me retiré cuando cerré la página esa de las teorías de la conspiración, pero mejor que no sepas, si te lías a escardar hasta dónde puede llegar realmente el verdadero príncipe de este mundo. Sin embargo, hay un remanente pequeño que queda, una manada pequeña,
que tiene la promesa del Paracleto, del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir el Espíritu Santo? Que el pastor te tiene que orar, o te tengo que echar ceniza aquí y ponerte una cruz. Nada. El Espíritu Santo mora en ti. Y la manifestación del poder del Espíritu Santo, que esto es lo que todavía mucha gente no entiende, quieren sustituir una cosa por otra, es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Y es el que te empodera hasta el punto que el Señor decía, os sorprendéis de los milagros que hemos visto, pues mayores cosas que estaréis, siempre y cuando la hagáis en mi nombre. Pero tenéis que recordar una cosa que es súper importante, súper importante. Estáis en una iglesia que es pentecostal, ¿eh? Nosotros creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que no se predica mucho porque no es comercial. Y es que el enemigo de Dios tiene la capacidad de imitar los dones del Espíritu Santo. La glosolalia, las lenguas, las sanidades, las adivinaciones, las profecías, todo eso lo puede imitar el enemigo. Ya de hecho cuando Moisés fue con la vara, ¿te acuerdas? Ya había unos magos que imitaban también lo que hacía Moisés con la vara. No tengo ya mis magos que también pueden volver la vara en serpiente. Pero hay algo que el enemigo de Dios no puede imitar. Los frutos del Espíritu Santo. Mirad, esto puede ser la cosa más tonta que hay en el mundo, pero el otro día veía un documental donde se estaban infiltrando espías de Corea del Norte en empresas de informática estadounidenses, con el objetivo de poder hackear las bases de datos y poder mandar datos de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos hacia Corea del Norte. Lo descubrió la inteligencia de Estados Unidos y ahora resulta que cuando iban a aplicar para el puesto de trabajo, empezaban a hacer preguntas. Bueno, ¿tú qué has estudiado? Pues he estudiado tal, ¿qué sabes de programación? Pues yo sé tal. ¿Y por qué quieres trabajar en esta empresa? Yo quiero trabajar en esta empresa pues porque yo creo que con la capacidad que tengo pues puedo aportar mucho, puedo hacer que la programación sea buena, puedo incrementar las medidas de seguridad. Entonces, una pregunta que es normal, eso te lo hacen hasta cuando tú vas a Estados Unidos y pasas la aduana, te hacen una pregunta muy tonta, ¿no? Te dicen, ¿vienes a atentar contra Estados Unidos? Que le pregunten eso a un español. Yo tenía un amigo mío que se le ocurrió decir, ¿es que tú te crees que si yo fuera a hacer un atentado en Estados Unidos te lo iba a decir a ti? Pues lo metieron para adentro, lo dejaron en cuero, le metieron el dedo por todas partes. Digo, qué tonto y qué enterado que eres. Si te preguntan, ¿vienes a atentar contra Estados Unidos? Tú dices que no y ya está. Entonces, llegaban y le preguntaban a los coreanos estos, ¿vienes a atentar contra Estados Unidos? Decían, no, vale. Pues ahora tienes que decir que Kim Jong-un es un cerdo. Mira, si tú vieras, si fueras a atentar contra alguien, pues diría, pues yo con tal de entrar, ¿no? Y de repente se quedaban callados, los informáticos, porque estaban tan programados en sus cabezas y tan con la figura de que el presidente de Corea del Norte básicamente es su Dios, que eran incapaces de proferir un insulto contra él. Entonces, claro, es que es increíble porque tú ves los vídeos y ves gente que está preparada para hacer terrorismo, pero le hacían una pregunta muy tonta. Di que Kim Jong-un es un cerdo. Pero ¿por qué quieres que lo diga? No, es una entrevista que le estamos haciendo de trabajo. Di que Kim Jong-un es un cerdo. Pero si es que eso, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo que yo voy a hacer? Y así se delataban a ellos. De la misma manera, vivimos en un tiempo donde, ¿os acordáis cuando la gente iba detrás del Señor por los milagros que hacía? Lo hemos estado estudiando esta semana atrás, por miles, iban por miles. Buscando la señal, buscando la experiencia sobrenatural, buscando el milagro. Pero cuando él les predicó en el Sermón del Monte, se quedó solico con los 12 discípulos e incluso le tuvo que decir a los 12 discípulos, si queréis iros vosotros también. Y aún así el Señor, lo hemos leído en su palabra, cuando decía, no hagáis nada hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo realmente vino sobre ellos, sí es cierto que se vio la manifestación del poder de Dios, sí es cierto que hablaban en lenguas, que la gente de otros países lo entendían sin haber estudiado el idioma. Los mismos apóstoles seguían haciendo los mismos milagros que el Señor hacía en la tierra. Pero algo que no puede imitar el enemigo de Dios, de la misma manera que estos espías no pueden decir improperios contra su líder, es imitar los frutos del Espíritu. Gozo, paz, benignidad,
mansedumbre, templanza, amor. Contra esas cosas dice la palabra del Señor que no hay ley. Y esa es la manifestación más sincera y más sencilla que hay del Espíritu Santo en las vidas. Hoy día veo en las redes cómo pastores se discuten entre ellos diciendo es que ahora hay muchos predicadores, pero no se ve manifestación del Espíritu Santo. Y para que se vea que Dios se está moviendo tiene que haber señales, milagros. Y veo también gente que va con las muletas y le dice, pastor, tira las muletas. Entonces las tira y le ora, ¿estás mejor? Pues yo estoy un poquito mejor, venga, pues cojo las muletas y me voy. O gente que hace falsos milagros por dinero, ¿vale? Soy pentecostal hasta la médula. Lo diré 20.000 veces. Aquí mismo hemos visto milagros de sanidad. Yo creo en las lenguas no solamente en las lenguas de diferentes naciones, en la glosolalia, en las lenguas angelicales, yo mismo las practico. Pero hermanos, nuestro centro debe estar en que ese Espíritu Santo, que ese Paracletos que habita en nuestra vida, nosotros lo hagamos crecer. Es necesario, dice la palabra del Señor, que cada día nosotros vayamos muriendo para que Cristo crezca en nosotros. No que nos acostumbremos simplemente a tener una vida religiosa, sino que en el momento que ese Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que hoy rememoramos en este día de Pentecostés, lo implicamos como una parte verdadera en nuestra vida y empezamos a ver cómo Él obra cuando cambia en nuestras vidas. Cuando no tenemos miedo de predicar el Evangelio. Pero es que nosotros no es ni siquiera ese nuestro centro. Porque nosotros no estamos haciendo ninguna organización, no estamos montando ninguna empresa. Se trata de que Cristo sea el centro de nuestras vidas para que Dios esté en nuestras familias. Porque el enemigo de Dios te puede imitar los dones, pero no te puede imitar los frutos. Y viene a cargarse tu casa, viene a cargarse tu vida, viene a cargarse esta sociedad, viene a cargarse esta nación. Tú le dices, el enemigo de Dios no tiene problema en que tú tengas una identidad religiosa, ¿vale? Si tú llegas y dices, yo soy evangélico, pues yo soy musulmán, pues yo soy católico, perfecto, hay que respetar todas las creencias. Predica el Evangelio de Cristo, verás lo que te va a pasar. Escuece, arde, conmueve las potestades. Por eso el Señor decía, aunque tú tengas razón en lo que estás hablando, no tiene sentido que hagas nada si no has sido investido por el poder del Espíritu Santo, porque cuando tú eres investido con el poder del Espíritu Santo ya no eres tú el que está obrando, soy yo. ¿Y sabéis lo que hizo la gente inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo? ¿Vosotros creéis que ya se quedaron el resto del tiempo hablando en lengua y saltando y haciendo danza? Salieron y empezaron a predicar el Evangelio, empezaron los mártires a caer y la iglesia tuvo una expansión real. Pero cada uno de ellos, aún siendo mártires, el gozo de Dios estaba dentro de sus corazones. Vemos a Esteban diciendo, veo el cielo abierto y veo a Dios y veo a Jesucristo sentado a su diestra. Y los apóstoles eran encarcelados y estaban cantando. Ese gozo que el Espíritu Santo da no te lo da este mundo. La gente te habla de filosofías, pero luego va cómo están las casas. Están amargados, con problemas, con depresiones, con sueños, con frustraciones por no tener dinero. Pero cuando Cristo habita en una casa, su paz inunda todos los corazones. Vamos a tener las mismas enfermedades, vamos a tener los mismos problemas económicos, pero hay paz, hay tranquilidad y ese tiene que ser nuestro anhelo. ¿Qué ocurre? Que hoy es un buen día para recordar que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza, por nuestro propio, ímpetu, para que esa actitud cambie. Yo puedo buscar la perfección en mi vida de todas las maneras, pero jamás la voy a conseguir porque el que está buscando la perfección es un ser imperfecto. Pero por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Espíritu de Dios mora en ti, la victoria está asegurada en tu vida, porque cuando tú hablas, ya no estás hablando en el nombre tuyo, estás hablando en el nombre del que te envió, en el nombre de Cristo. Y ese Espíritu Santo es real. Cuando estábamos adorando al Señor, la presencia de Dios estaba aquí. Yo tengo la ventaja de que estos niños que estaban aquí hoy agobiados y chillando, el día de mañana van a ser familias fuertes, poderosas, representantes del Evangelio, viviendo con dignidad, viviendo sin las contaminaciones y los engaños de este mundo. Que el Señor va a levantar aquí matrimonios, que el Evangelio va a ser predicado en toda la comarca del Andará, en Rioja. Mis discípulos que están aquí, mis jóvenes van a ser siervos de Dios. Y vamos a tener la confianza
de que Dios va a restaurar todas las cosas. Pero no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Yo, ¿sabes cómo lo aprendí? A borrazo. Yo esto no la... Ojalá me lo hubiese dicho alguien que yo le hubiese hecho caso, porque me lo habían dicho, pero yo no hacía caso. Yo quería hacer las cosas con mis fuerzas. Pero si empezamos a depender y a obedecer a Dios conforme a lo que el Paracletos que ya habita en esta tierra pone en tu corazón, estás destinado a la victoria, ¿vale? Me gustaría que por reverencia al Señor, para poder cerrar esta reunión, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos para que nadie tenga que estar pendiente de los demás y vamos a hacer una oración, Señor. Venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, Señor, rogándote en el nombre de Jesús, Padre, que tú inundas nuestras vidas con tu presencia, Señor, que te manifiestes en la vida de cada familia que está aquí en esta tarde, Señor, de los que han venido, Señor, que tú toques los hogares, que tú toques los matrimonios, que tú toques las casas con tu Espíritu Santo, Señor, que tú bendigas a nuestros niños, Señor, y nos los guardes en la economía, bendito Dios, pero sobre todo, que des un despertar, Señor, de nuestro espíritu en conexión con tu Espíritu Santo. Bendito Dios, que tú seas el Rey de nuestra vida, que sean derramados tus dones, Señor, y que los frutos de tu Espíritu Santo sean manifiestos en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cumple tu propósito, Señor, martillanos con tu palabra, Jesús, y que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias te da mi vida en el nombre de Jesús. Amén.